La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hora 25. Con Aimar Bretos. Cadena Ser. 100 años de radio. Noche marcada por una noticia económicamente muy importante. La Reserva Federal de Estados Unidos ha bajado sustancialmente los tipos en un 0,5%. Lo ha anunciado nada más empezar hora 25. No lo ha hecho porque empezaba hora 25. Lo ha hecho porque la anuncia a esa hora. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo estoy seguro de que lo ha hecho porque era hora 25. Yo también. La tienen embargada hasta que dicen la SER ahora. Bueno, 0,5 baja el precio de dinero. Esto quiere decir que le habían empezado a ver las orejas al lobo del empleo, al lobo de la recesión, Ruiz, y han decidido entrar con todo. Sí, claramente esto es un súper recorte de tipos, que significa fundamentalmente dos cosas. Primero, la noticia positiva, la inflación está bajo control. Ya no vamos a ver, salvo guerras o meteoritos, esas subidas del 10% en los precios que hemos estado viviendo. Ojo, para quien nos esté oyendo, esto no significa que los precios vayan a bajar. Significa simplemente que no van a subir a ese ritmo, que suben en torno al 2%. Pero los bancos centrales hoy están cantando victoria, están diciendo los precios están controlados ya. Esto es lo primero que significa lo que hoy ha hecho la Fed con ese súper recorte de tipos. Lo segundo es que sus preocupaciones han cambiado. Ya no le preocupa la inflación, ya no le preocupan los precios, pero sí le preocupa el paro. Y como todos los bancos nos han subido tanto los créditos, nos han subido tanto las hipotecas, nos han subido tanto la vida, muchas empresas han despedido, han contratado menos. La Fed lo admitía hace apenas unos minutos diciendo esto literalmente. Escucha. Part of bringing down inflation, though, is cooling off the economy and a little bit cooling off the labor market. Que como consecuencia de ese combate con la inflación se ha enfriado la economía y se ha enfriado el empleo. Así que, ¿qué hacen ahora? Esto, una rebaja muy fuerte de 0,5 puntos para que las empresas, los autónomos paguen menos hipotecas, paguen menos créditos y contraten más para empujar el empleo. Y todavía va a haber más, porque la Fed dice, esto es solo el principio, va a haber 2 bajadas más. Por cierto, Aimar, acaba de terminar esa comparecencia de Powell y dice, hombre, recesión, escúchale, decía, yo no veo. I don't see anything in the economy right now that suggests that the likelihood of a recession, of a downturn. Dice simplemente, separa un poco el empleo, pero no es dramático. Así que hoy lo que han hecho es empujarnos. Estos son esteroides económicos. Y esos esteroides económicos en Estados Unidos, a nosotros, en España, ¿cómo nos va a afectar? Pues aquí tenemos un grupo de agraciados / desgraciados en todo esto. Afecta a quienes son empresas internacionales, porque cuando uno abarata el precio del dinero allí, cuando abarata el dólar, todo lo que se hace en Estados Unidos se abarata también. Lo made in America es más barato. Así que quien compra desde Estados Unidos está de enhorabuena esta noche, va a comprar más barato. Pero quien exporta a Estados Unidos, pues va a ser comparativamente más caro. Así que las empresas hoy están en esto, repartidas así. Los demás, los hipotecados. Para los hipotecados esto es la lotería, porque nos acaba de tocar una de 0,5, el doble de lo que esperábamos. Cuando la Reserva Federal baja tipos, lo que hace es abaratar el dólar. ¿Y qué hace el euro? Probablemente abaratarlo también para seguir este ritmo. No necesariamente, pero esto es lo que suele pasar. Hoy el tótem de los bancos centrales baja sus hipotecas allí, luego las nuestras van a jugar a empatar. Así que ¿hablas para en los plural hipotecados, por empatía o porque tú también la tienes variable? Porque todos estamos sufriendo la angustia de mirarla mes a mes. Vale. Y ahora mismo vamos a ir bajando poquito a poco hasta hipotecas del entorno del 2%, yo te diría que no muy rápido, pero tampoco muy despacio. Así que, primeros afectados, empresas. Segundos afectados, hipotecados y todo el que tenga un crédito. Y terceros afectados, los que, ahora van a tener en esas empresas más capacidad de contratar. Todo esto es lo que nos afecta a nosotros, Aimar. Hay una más en toda esta, y es la de quien nos gobierna y la de quien nos quiere gobernar. ¿Por qué? Porque esto es una declaración de victoria. De hecho, ya la había hecho Pedro Sánchez hace apenas unos días, decía literalmente esto. Al principio de la guerra de Putin en Ucrania, prácticamente tuvimos inflaciones del 10%, tasas del 10%. Hoy, afortunadamente, hemos tenido un dato que sitúa la inflación, es decir, el coste de la vida, en el 2,3%.
del 10% al 2,3%, ¿no? Y yo creo que este dato de inflación, si me lo permiten, que hemos conocido hoy, si demuestra algo es el acierto de nuestra política económica y de la protección de rentas. Esto es lo que decía el gobierno, esto es nuestro mérito. Hoy la FED ha dicho lo mismo. Hombre, hoy la FED quizá con algo más de argumento, es decir, no, esto es mérito nuestro, de los bancos centrales, pero en lo político, créeme, esto es munición, el gobierno está hoy de enhorabuena, los precios empiezan a estar bajo control. Ruiz, gracias, buenas noches. Un abrazote. En la mesa del análisis de este miércoles, Enric Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Valentina Martínez, buenas noches. Valentina Martínez Ferro, muy buenas. Muy buenas noches. Y Carlos Cué, buenas noches. Hola, también. Buenas noches. Ahora les vamos a contar la última hora del ataque en remoto contra Hezbollah, que todo el mundo atribuye a Israel y que hoy ha entrado en una segunda fase, porque si ayer les hicieron explotar los buscas que llevaban encima los miembros de este grupo libanés, hoy les han explotado los walkie-talkies. Ahora, como digo, lo vamos a contar en detalle. Pero antes, en la contra de hora 25, Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Con un dato que dice mucho del debate político mediático en España, es que según el barómetro del CIS, la inmigración ya es el primer problema para los españoles, por encima del paro, de la economía, de la vivienda, pero cuando se le pregunta a los encuestados cuál es el problema que a usted más le afecta, ahí ya la cosa cambia, la inmigración cae hasta el 5º lugar. Bueno, por fin la inmigración ha llegado a ser el principal problema de los españoles. Llevamos tiempo peleando por esto. No será porque no se han hecho méritos. Creo que para mucha gente, por desgracia, es un gran día. Ahora me pregunto yo cuál es el principal problema para los inmigrantes. Esa encuesta, ¿no? La vivienda, ya que a los españoles no les está preocupando tanto. Las escaletas de los programas sensacionalistas dedicados a fabricar un marco social según el cual los delitos de los inmigrantes tienen mucho más peso, son mucho más alarmantes que los delitos de los españoles, son noticias, son amenaza. Los vídeos con millones de reproducciones, con gente delinquiendo en otros países que se sitúan falsamente prácticamente en nuestro barrio. Eso se nos dice que a veces dan ganas de salir a la ventana para ver si eso está ocurriendo ahí o está ocurriendo en otro país. Las publicidades de las alarmas y esa invariable, divertida y delicada asociación que siempre hay de la seguridad con la inmigración, el empleo y sus condiciones, las condiciones en las que trabajan los inmigrantes, eso les preocupará. Los títulos universitarios y sus homologaciones en España, la policía. Puede preocupar a los inmigrantes la policía, no sé, los partidos políticos que ven en ellos una caja registradora de votos y han decidido sacrificar humanidad por electoralismo. Esa encuesta sería bastante interesante de leer. Hasta mañana, Javois. Un beso. Chao, un beso. Hora 25. Aimar Bretos. Impacta comprobar cómo Israel tenía infiltrados como queso gruyere los sistemas de comunicación de Hezbollah y cómo está usando esa infiltración para ejecutar en remoto su ataque contra la milicia libanesa. Ayer hizo estallar los buscas, 12 muertos, 3.000 heridos. Hoy ha hecho que exploten los walkie-talkies con los que se comunicaban entre ellos los miembros de Hezbollah. 14 muertos, más de 450 heridos en esta segunda fase de ese ataque en remoto. Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, buenas noches. Hola, Aimar, buenas noches. Decíamos al inicio de hora 25, Pablo, que Israel está asestando un golpe durísimo a sus rivales de Hezbollah, ya no solo por la cantidad ingente de muertos, de heridos, sino porque, uno, los ha dejado incomunicados, dos, los ha dejado en un nivel tremendo de paranoia ante qué puede ser lo siguiente que les tenga infiltrado y lo siguiente que estalle. Sí, desde luego que la milicia está sumida en el desconcierto, hay un impacto psicológico evidente después de lo ocurrido, pero claro, Hezbollah ya ha dejado claro que habrá represalias y que no cambia su determinación de apoyar a Hamás mientras dure el asedio a Gaza. Han superado cosas peores, como recordaba este mediodía en hora 14 Haysam Amirá Fernández, analista especializado en el mundo árabe contemporáneo. Sí, claro, puede mermar de forma temporal, es un golpe moral y emocional muy, muy fuerte, pero los movimientos que se presentan a sí mismos como de resistencia, y es el caso de Hezbollah, están acostumbrados a recibir golpes. En 2006 hubo una guerra de Israel y Hezbollah bestial que le hizo mucho daño a Hezbollah. Sin embargo, pues se reponen porque consideran que tienen una causa. Lo cierto es que estamos ante la mayor brecha de seguridad sufrida por la milicia armada desde su fundación en los años 80. Su líder Hassan Nasrallah dará un discurso mañana e Israel sigue guardando silencio, Aimar, a pesar de que, como decías, hay pocas dudas en general sobre la implicación directa del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Exacto, israelí. La única pista la ha dado esta tarde el ministro de Defensa, Yoav Gallant.
porque ha dicho que la guerra ha entrado en una nueva fase, una fase centrada en el norte, donde mantiene, como sabéis, el fuego cruzado permanente con Hezbollah desde hace casi un año, obligando a desalojar cientos de localidades próximas a la frontera. Así que la escalada bélica en este nuevo frente de Oriente Próximo empeora con estos ataques, Aimar. Antes que nada, Pablo, ¿qué se sabe de la empresa de los Buskas, esa empresa húngara que teóricamente fabricó los Buskas que han explotado y a la que muchos empiezan a apuntar como una tapadera del Mossad? Bueno, es que tiene toda la pinta. Hemos intentado hablar con ellos, que conste, pero nadie ha respondido a nuestra llamada. La empresa húngara en cuestión es BCA Consulting y al menos en redes sociales pues no se describe como una firma especialmente o específicamente dedicada a la fabricación de estos aparatos, de estos Buskas, como los que explotaron ayer. Es una empresa radicada en Budapest con entre 2 y 10 empleados dedicados a labores de consultoría y servicios a empresas, al menos así se describen. Y claro, hay sospechas de que pudo ser ahí donde se colocó el explosivo a los aparatos importados por Hezbollah. Hungría, el gobierno de Viktor Orbán, dice que los Buskas que estallaron ayer no pasaron por su país. Otros creen que efectivamente pudo ser ahí donde se metió el explosivo. El primero en apuntar hacia Hungría fue otra empresa, la empresa taiwanesa Gold Apollo, que negó desde el primer momento la fabricación de los dispositivos a pesar de que llevaban su logo. Bueno, Netanyahu, el primer ministro israelí, no reivindica claramente el ataque. Israel nunca hace. No lo reivindica. Pero sí ha dicho Netanyahu hoy a última hora que van a devolver a sus casas a los israelíes del norte del país que habían sido evacuados por los ataques de Hezbollah. O sea, esto da a entender, Pablo, de alguna manera que Netanyahu considera que Hezbollah ha quedado quizá no neutralizada, pero sí ha perdido su capacidad de atacar de forma efectiva el norte de Israel. Está bien el matiz, eso es lo que cree Netanyahu. Vamos a esperar a comprobar si eso es así, porque de momento el primer ministro israelí no ha cumplido ninguno de los objetivos que se marcó en esta guerra que comenzó hace ya casi un año. Lo cierto es que Netanyahu también le presionan las familias israelíes desplazadas, las que viven en las localidades cercanas a la frontera y que llevan meses lejos de sus casas por esos ataques de Hezbollah desde suelo libanés. El gobierno de Netanyahu, lo hemos escuchado, lo destacábamos, quiere enfocarse ahora en el norte. Y esta puede ser su intención, según Luz Gómez, catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando Israel habla de zanjar y estabilizar su frontera norte, no está hablando de la frontera reconocida internacionalmente. Está pensando en invadir de nuevo el sur del Líbano, crear lo que ellos llaman una franja de seguridad y tapón. Esa es la seguridad y la manera que tiene el gobierno de Netanyahu de zanjar la situación. Y eso es inadmisible para el pueblo libanés en general y para Hezbollah en concreto, que son la población de mayoría del sur del país. Y a todo esto, Aimar, el papel de Estados Unidos, principal aliado de Israel. Pues dice que no sabía nada, que no está implicado, lo ha dicho Antony Blinken esta mañana, que está de gira allí por Oriente Medio, precisamente hoy estaba en Egipto. Dice Blinken que lo único que les preocupa es que la guerra no se expanda en Oriente Próximo y desde luego que los ataques de ayer y de hoy realmente nos acercan más a ese escenario. Pablo, muchísimas gracias, buenas noches. A ti, buenas noches. La muerte en remoto, Juliana. Bueno, es uno de las leyendas de los servicios secretos de este episodio, que quedará inscrito sin duda alguna, uno de los acontecimientos, digamos, de operaciones violentas de los servicios de inteligencia que serán remarcables. Eso es sorprendente. Yo creo que es como una estampa del siglo XXI, ¿no? Yo creo que estaremos ya en 2024, estamos en condiciones de empezar ya a coleccionar y a mostrar cuáles son las estampas del nuevo siglo. Hay tres explosiones, a mi modo de ver, en esa colección de estampas. La primera, la más contundente de todas y posiblemente la que ha tenido hasta el momento un mayor influjo en la vida de todos, fue los atentados suicidas en Washington y en Nueva York, sobre todo en Nueva York, en 2001. Citaría también una explosión que no se vio, solo se vio cuando se vieron las burbujitas, que fue el sabotaje de los gasoductos Nord Stream hace ahora 2 años. Cuando alguien se pregunte ahora sobre la crisis económica en Alemania, pues hay que remitirse a aquella explosión que inutilizó el acceso de Alemania al gas ruso, y ahora estas explosiones, estas sorprendentes y letales explosiones. Valentina. Bueno, yo lo que creo es que el servicio secreto israelí se había quedado tremendamente tocado de
la incursión y de los atentados que sufrieron en octubre como un fallo enorme de inteligencia, ¿no? Y de alguna manera también lo que están es intentando crear esa desestabilización, incrementando también el miedo, ¿no? y su capacidad bélica. Creo que esto tiene el riesgo de escalada es real y no es pequeño, porque claro, lo que están haciendo es un atentado o una explosión en varias fases, y no sabemos si las fases han acabado, como bien habéis contado antes. Y por tanto creo que esto puede llevar a una desestabilización muy fuerte, no en un periodo corto. Creo que Netanyahu está consiguiendo lo que pretendía también, que es mantener la tensión sin dar ningún paso adelante hasta las elecciones de Estados Unidos. Y por tanto estaremos así hasta noviembre. Vamos a ver cuál es la reacción, ¿no? que tiene Hezbollah a todo esto, y la reacción de Irán también. Por cierto, que mañana estará en Madrid Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Lo va a recibir el presidente Pedro Sánchez en la Moncloa a mediodía. Es un gesto políticamente y diplomáticamente muy importante, solo unos meses después de que España reconociera a Palestina como Estado. Yo creo que va a ser una comparecencia, creo que desgraciadamente sin preguntas por lo que nos dicen, pero en cualquier caso va a ser una comparecencia relevante. Porque Abbas en un momento como este pues tendrá algo que decir, aunque no es una figura especialmente poderosa ni especialmente respetada en este momento, pero bueno, en fin, no deja de ser el presidente de la Autoridad Palestina, y yo creo que es un momento que además España se va a colocar. Yo creo que Sánchez tendrá algo que decir sobre esto. Sobre todo creo que es por donde irá probablemente Sánchez, que ha ido otras veces en estos meses, lo hemos escuchado varias veces, que es el tema de la escalada regional. Porque Israel tiene una responsabilidad con el mundo muy importante. No solo hay muchísima gente, mucho debate si Israel tiene derecho a la defensa, no derecho a la defensa, está haciendo una barbaridad que no se corresponde para nada con el derecho a la defensa. Todo eso está discutido, y en España bastante mayoritariamente asumido que Israel en Gaza se ha pasado 300.000 veces de la raya y está haciendo barbaridades que no corresponden a su derecho a la defensa. Pero es que ahora está yendo mucho más allá. Es que esto es evidente, no es solo esto, ya lleva varias decisiones en esta línea, y incluso bombardeando, incluso asesinando a personas en Irán. Quiero decir que evidentemente Israel está jugando con una escalada regional cada semana, con decisiones que son decisiones políticas. Si eso deriva en una escalada regional, que es lo más probable, y acaba implicando a todo, porque es una escalada regional en el polvorín del mundo, implica a todos los países, sobre todo efectivamente a Estados Unidos y la nueva administración, pero a todos los demás. Yo creo que, en fin, tenemos que dejar de hablar de Netanyahu como una cuestión de autodefensa, de una cuestión... Netanyahu es un referente de la política mundial en este momento y está tomando decisiones que afectan a la política mundial, y hay que pararlo, porque evidentemente Netanyahu está totalmente fuera de control y puede provocar una escalada que nos va a tener consecuencias para todos. Podemos hablar de lo brillante, que es evidente, del servicio secreto y por cierto, en cosas que no son especialmente modernas, porque claro, por seguridad estas personas no usan tecnología especialmente moderna para comunicarse. O sea, los buscas, que ya en España no los usa nadie, pero que allí se siguen usando porque se supone que son más seguros, los walkie-talkies, pero resulta que hasta ahí les han metido los explosivos. Pero bueno, al margen de esa genialidad, si quieres, de ver la enorme capacidad de hacer daño que tiene el servicio secreto, habrá que pensar que esto detrás hay una decisión política de Netanyahu con unas consecuencias políticas y militares, vamos, tremenda. Hablábamos de la relevancia diplomática de la recepción mañana Mahmoud Abbas en Madrid, en el escenario diplomático también, pero en un tablero distinto, o en el tablero diplomático, pero en un escenario distinto, esta tarde en el Senado. Votos a favor, 149. Votos en contra, 102. Abstenciones, 2. Queda aprobada la moción. El PP ha sacado adelante, con la mayoría absoluta que tiene en la Cámara Alta, la moción que pide al gobierno reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Es algo que ya hicieron en el Congreso y lo hacen ahora en el Senado. Mientras el Senado debatía sobre Edmundo González, él, que está asilado aquí en España, tiene asilo político, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que el chavismo le forzó a firmar un documento coaccionado para poder salir de Venezuela, y que le obligaron a firmarlo mientras él estaba en la residencia del embajador español. Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez,
y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Edmundo González se ha grabado este vídeo después de que el chavismo haya hecho pública una supuesta carta firmada por él, por Edmundo González, en la que González acata la decisión de la justicia venezolana de validar la victoria de Nicolás Maduro y se compromete a no actuar como presidente electo estando ya fuera de Venezuela. Aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia. Primero muestro su firma. Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2.029.003 y mi firma como recibido. Quien habla es Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que es un hombre duro del chavismo y que según Edmundo González era uno de los dos colaboradores de Maduro que fueron a la residencia del embajador español a coaccionarle a él, a Edmundo González, y a obligarle a que firmara esta carta. El Partido Popular aquí en España acaba de pedir explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, por haber permitido que dos altos cargos del chavismo entraran en la embajada de nuestro país en Caracas y coaccionaran a Edmundo González en suelo español. El gobierno, por ahora, guarda silencio sobre este asunto, pero fuentes de Exteriores nos explican que Edmundo González se reunió con quien él quiso y decidió reunirse. Durante el tiempo que estuvo en la residencia del embajador español, antes de salir de Venezuela y volar hacia Madrid, que España no le puso, digamos, ninguna cortapisa, que Edmundo González tuvo en la residencia del embajador español las reuniones que él quiso tener. Juan Diego Quesada, corresponsal del País, periodista que informa del País sobre Venezuela. Buenas noches. Hola Aymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y Edmundo González no niega la existencia de la carta. Dice que la firmó bajo coacción, pero no niega que exista ese documento en el que él, digamos, da por buena la presidencia, la confirmación de la victoria de Maduro. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues muy importantes, porque no conocíamos los detalles del exilio de Edmundo. España había guardado silencio, el chavismo también, y el propio Edmundo tampoco había explicado en qué condiciones había ido. Sí, se nos había filtrado información de que el chavismo le había presentado a Edmundo esta cláusula de que él debía aceptar el fallo del TSJ que da como vencedor a Maduro, un fallo totalmente de parte porque el TSJ lo controla totalmente el chavismo. Creíamos, o así yo en mis crónicas lo dejaba abierto, que no había aceptado Edmundo esa cláusula y que se había ido bajo otras condiciones que no conocemos. Pero claro, ha saltado la sorpresa hoy totalmente cuando Jorge Rodríguez lo ha publicado. Primero, me extraña que ni María Corina ni Edmundo se hayan estado delante en este asunto, ¿no? Que no hayan publicado antes esta carta y evitar que sea el chavismo el que la firme con una firma real de Edmundo. Y otra duda que tenemos muy grande es si Edmundo habla de esas coacciones. Todo esto se ha producido en la Embajada de España y sabemos que allí estaba el embajador Ramón Santos y allí estaba o tenía contacto directo José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, se hablen muchas crisis a la vez. Yo creo que del propio gobierno español, de la propia oposición, porque claro, si Edmundo reconoció ahí que no podía ser presidente en el extranjero o hacer labores de presidencia, es verdad que ahora reconozca él que ha sido bajo coacciones y bajo amenazas, y es verdad que Edmundo ha recibido una presión tremenda. Yeah. Pero claro, el chavismo se lo va a apuntar como una victoria clara. Por lo que sabemos hasta ahora, Juan Diego, ¿qué dice esa carta que Edmundo González dice haber firmado de forma coaccionada? ¿Pero qué dice? Principalmente que decisiones judiciales, sobre todo las de la sala electoral del TSJ,
que acepta esas decisiones, ¿verdad, Juan Diego? Que se nos ha cortado, que acepta esas decisiones judiciales. Sí, exacto, acepta esas decisiones. El TSJ supuestamente vio las actas que no hemos visto todavía y validó esa victoria de Maduro, que es muy sospechosa, ¿no? Y a estas alturas nadie cree que Maduro ganó las elecciones. Y Edmundo, pues básicamente le da validez a esa decisión. Lo sorprendente es que no hubiese dicho nada hasta ahora y que se hubiese estado en sombra. ¿Cómo lo están encajando los miembros de la oposición venezolana con los que has hablado en los últimos minutos? ¿Ellos sabían de la existencia de esta carta? Muy desconcertados. La mayoría de los opositores no lo sabían. Tengo la duda de María Corina Machado. La gente de su entorno me ha dicho que se va a pronunciar en breve, pero yo la entrevisté hace 24 horas y no me reveló esto. Yo tengo mis dudas de si lo sabía o no lo sabía, pero la oposición en general está en shock porque sabe que este es un problema añadido. El propio exilio le cambió la hoja de ruta a la oposición, porque ellos querían que María Corina y que Edmundo aguantasen hasta el final, hasta el 10 de enero, que es cuando hay que investir al nuevo presidente o la nueva presidenta. Bueno, en este caso, presidente. Me falló el tema con María Corina. Entonces, ellos esperaban hacer esa presión desde dentro de Venezuela, que evidentemente es mucho más efectiva que en el extranjero. Se fue Edmundo sin el beneplácito de María Corina, eso es así. María Corina Machado no quería que él se fuera y ahora este es un segundo golpe, la publicación de este documento. Juan Diego, te pregunta Carlos Cue. Hola Juan Diego, yo te quería preguntar porque hay mucho debate, como sabes, en España sobre el tema del reconocimiento y demás, y uno de los argumentos que da sistemáticamente el gobierno es: no es el momento de ese reconocimiento porque tenemos todavía 3 meses hasta que tome, hasta el 10 de enero, y en ese momento, en esos meses, hay posibilidades de intentar una salida negociada, de resolver la situación. ¿Tú crees que este argumento que da sobre todo el gobierno y varios gobiernos europeos es un argumento realista? ¿Hay realmente, crees que en los próximos meses, alguna posibilidad de salida negociada y por eso tiene sentido no reconocer ahora? Yo creo que sí tiene sentido porque toda la negociación venezolana está basada en la buena fe y en esperar algún gesto del chavismo. Incluso antes de las elecciones había 2 tipos de oposición: la oposición que pensaba que había que hacer la ruta electoral y la que no, la posibilista o la que no. Entonces, ¿qué otra opción hay? Hay 3 meses, se tiene que negociar. Por las malas con el chavismo tampoco se ha logrado nada. Entiendo que se puede hacer una presión desde dos frentes, ¿no? El duro, que es Estados Unidos, que es Argentina y otros países que ya reconocen como presidente a Edmundo, y los países que están esperando, intentando negociar, que ahí está Brasil, ahí está Colombia, ahí está México, y bueno, yo creo que se puede encuadrar también a España. Pero claro, es diálogo, negociación, intentar convencer al chavismo de que lo mejor para ellos en este momento es una transición, porque lo otro es entrar en esa confrontación que ya hemos visto que en el pasado no dio resultado, y ahí está el caso de Guaidó, que se nombró presidente interino, presidente de un gobierno paralelo, y fue un fracaso. No sirvió para nada, solo para involucrar en la oposición en casos de corrupción. Y bueno, también entiendo que haya gente que no se fíe del chavismo y que diga que se está perdiendo el tiempo, pero tampoco veo que haya muchas más opciones. Juan Diego Quesada, corresponsal del País, un abrazo. Gracias, un abrazo a los dos. Bye. Valentina, tu análisis. Pues me parece que aquí lo primero y lo más importante es pedir explicaciones al ministro de Exteriores, ¿no? Álvarez, que fue el que se ocupó y el que dijo desde el primer momento que él había estado dirigiendo de alguna manera o ocupándose de la salida de Edmundo. Y sí que reconoció que había que hablar con el que no reconocía las negociaciones, pero sí que había que hablar con el chavismo pues para poder sacarle de allí. Y entonces, claro, la pregunta es si Edmundo estaba dentro de la embajada. Nuestro embajador actuó independientemente de que dejase entrar en la embajada a quien Edmundo quisiese, pero claro, estamos hablando de los vicepresidentes del gobierno, ni más ni menos que
que estos hermanos, ¿no?, que son bien conocidos, les hemos conocido este fin de semana por todas las declaraciones que han hecho después de las declaraciones de la ministra Robles, ¿no?, calificando aquello como una dictadura. Entonces, yo creo que aquí es importantísimo que se sepa cuál es el papel que ha jugado España de verdad y el que tiene mucha información. Desde luego, Álvarez la tiene. Lo del mundo se entiende humanamente, que queriendo salir de allí haya firmado lo que haya tenido que firmar. Es verdad que no se entiende, o es sorprendente, entiendo que le han dicho lo increíble es que se haya fiado, ¿no?, que esto no lo iba a saber nadie, pero el embajador de España lo sabe seguro. Y esto creo que es una razón importante para poder pedir esas explicaciones. Y sí que creo que esto ha tenido, desde esas declaraciones de la ministra Robles, nos estamos olvidando no solamente de los 16 detenidos que hay en las cárceles que tienen pasaporte español y nacionalidad española, sino de los 2 que que han retenido, que llevan un mes o desde principios de mes, 16 días, en alguna de las cárceles chavistas, que yo recuerdo que el señor Maduro está condenado por el Tribunal de la Haya por crímenes de lesa humanidad y que son muy conocidas, lamentablemente, el tratamiento terrible que se hace en las cárceles venezolanas a los presos. Y creo que es también labor del gobierno español dar una explicación en esta conversación que están teniendo claramente con el gobierno, la dictadura venezolana, de qué es lo que pasa con los españoles allí y qué ha pasado dentro de nuestra embajada. O sea, creo que España no puede, si mañana vamos a ver a Mahmoud Abbas y hay una parte de la diplomacia, pues la importancia de una diplomacia simbólica, pues esto no es simbólico. Esto es una diplomacia que va mucho más allá. Juliana. No, seguramente, claro que sí, tendrán que saber más detalles de si el embajador estaba presente en esa reunión, si no estaba, cuál fue la actitud del señor Edmundo González, si le amenazaron, qué tipo de amenazas le efectuaron, etcétera, etcétera. Es decir, el conocimiento del contexto es importante y, claro, también es importante pues poder tener claro cuál es el papel de España en esta crisis, que convierte a los oídos de la población española, pues en Venezuela casi en una extensión de la política española, que es una cosa que a mí, sinceramente, siempre me ha provocado una cierta sorpresa. No por minimizar lo que pasa en Venezuela, sino en Latinoamérica hay problemas muy serios. Los ha habido intentos de golpe de Estado este último año, de un signo, de otro, y jamás intento de golpe de Estado en Bolivia parece que no nos concierne. Hay un golpe de Estado en Ecuador, no nos concierne. Ahí pasa algo gordo en Perú, no nos concierne. Ahora, cuando ocurre en Venezuela es como si fuese una extensión del barrio de Salamanca, o sea, hay como una especie de autopista o de avenida, ¿no?, que atraviesa el océano Atlántico hasta llegar a la avenida principal de Caracas, y uno sale caminando por el barrio de Salamanca y llega fácilmente a Caracas. Y entonces, claro, se produce la actual paradoja, que es la siguiente, a tenor de las categorías que se utilizan en el debate público y las que hacen más ruido, ¿no? Resulta que un gobierno bolivariano europeo, que es el español, por supuesto, ha entrado en conflicto, aparentemente, con el gobierno bolivariano de Venezuela. Unos presuntos espías del gobierno bolivariano español han sido detenidos por el gobierno bolivariano de Venezuela. El líder de la oposición al gobierno bolivariano de Venezuela ha encontrado asilo en el país bolivariano de Europa, que es España. A su vez, el gobierno bolivariano de Venezuela ha amenazado con romper relaciones diplomáticas con el gobierno bolivariano español. Y ahora sabemos que el candidato ganador de las elecciones, que ha tenido que asilarse en el país bolivariano europeo, firmó una carta de reconocimiento de que no había ganado las elecciones en la sede de la embajada del país bolivariano europeo.
y ahora empezará a cundir la sospecha de que el país bolivariano europeo preparó las hojas para que Edmundo González firmase eso. Eso empieza a ser un atentado a la salud mental de los españoles. Yo creo que hay que intentar clarificar conceptualmente. Pero es serio suficiente como para intentar convertirlo en algo que sea como una anécdota. Perdona, no es una anécdota. Los términos del debate público son estos. Evidentemente, los términos del debate público son muchísimo más sencillos. Evidentemente que acabo de hacer una caricatura, por supuesto que sí. Que de algo un poco serio y de que tenemos esos dos españoles, creo que te deberían de preocupar como a mí, ¿no? Claro que me preocupan. Y la he hecho aposta. La caricatura. Me lo imagino, claro. Porque lo que hay en el fondo de aquí, es decir, la situación de Venezuela es seria, por supuesto. Seria. Es un país que está en una situación catastrófica. Que en Venezuela va a haber un cambio político es seguro. Lo que en el fondo se está discutiendo en estos momentos es en qué términos se produce el cambio político. A mí me gustaría tenerlo tan claro. No, ya te digo yo que va a haber un cambio político en Venezuela en el corto, medio plazo. ¿En 10 años? En el fondo se está discutiendo cuál será la suerte del actual grupo dirigente. Pues hay que saber dónde está España. Sí, pero claro, sí, pero y hay que saber dónde está el gobierno de España si se va a producir los términos de la discusión pública son caricaturescos, y lo que he hecho es poner énfasis en esta tenemos la oportunidad aquí de no caricaturizarlos y de mejorar ese debate público. Creo que me he explicado. Sí, yo creo que se ha entendido perfectamente la caricatura, pero sin caricatura. Lo que no puede ser, y lo estamos viendo en los términos del debate político, es que Sánchez sea a la vez un amigo de Maduro, según el Esteban González Pons le ha hecho un favor a Maduro, literal, trayendo al jefe de la oposición o al candidato, y a la vez Maduro está diciendo que lo está intentando matar. Esto no puede ser. No puede ser un amigo de Maduro que a la vez lo está intentando matar. Esto no tiene ningún sentido. Entonces, el debate político español sobre este asunto no puede ser. Yo no espero que nadie intente conocer o interpretar a Maduro, que es imposible de interpretar. Pero también no se aguanta desde el punto de vista, somos aquí personas razonables y trabajamos con hechos razonables y con interpretaciones razonables. El debate político español, que creo que es lo que trataba de denunciar Enrique, perdona que te interprete, con su con el exceso, el debate político español no tiene, sobre este asunto, no tiene ni pies ni cabeza. Pero no es el objeto que estamos analizando. No, el objeto sí, porque el debate no, los hechos. Analicemos los hechos concretos. Por eso, y los hechos concretos es lo que acaba de pasar esta noche y ha pasado en la Embajada de España. Yo quiero más datos, evidentemente, para hacer un análisis sobre hechos concretos. Estoy de acuerdo con toda la mesa, creo. Aquí estamos periodistas también en la mesa, y evidentemente que explique a Álvarez todos los detalles de esto. Déjame decirte que hemos ofrecido al ministro de Exteriores que estuviera esta noche aquí, pero de momento no. Pero con lo que hemos, pues ojalá entre y ojalá dé todos los datos, y si no mañana, y si no se les exigirán en el Congreso que los dé. Me parece perfecto, por supuesto, yo los quiero para analizar mejor, entre otras cosas. Pero hay un contexto de todo esto. Y el contexto es bastante fácil de entender. Y es que este señor de 74, 76 años, si no recuerdo mal, está con riesgo serio de que lo manden a la cárcel. Y en un momento de riesgo serio de que lo manden a la cárcel, un señor que, no nos olvidemos, no es el líder de la oposición, que es María Corina Machado, es un señor que accidentalmente, porque Maduro ha impedido que ella sea la candidata, que es la candidata natural, accidentalmente accede, desde su jubilación, accede a meterse en este follón, nada menos, en un país en el que puede pasar de todo, de meterse de candidato. Se da cuenta de que están a punto de meterlo en la cárcel, y por eso creo que es interesante y demuestra lo absurdo del debate español. ¿Con quién habla? ¿A quién llama? A España. ¿Y por qué llama a España? En la Embajada de España, no sabes, pero ¿no? Porque pero la primera embajada donde fue no fue la española. Sí, pero quiero decir, acaba recurriendo a España. Porque tiene una hija en España. Porque tiene una hija en España y porque sabe... Porque ese barrio de Salamanca, el que habla, también lo podríamos hablar de Tenerife o de todas las Islas Canarias, que tiene una cantidad enorme de... pero... Es que claro... Pero perdón, digo, ¿por qué va a España? Sí, porque tiene una hija en España, por supuesto. Y porque España está... Claro. Porque es que Argentina, que es la posición que decía ahora Juan Diego Quesada, pues si está, Argentina está haciendo lo que buena parte de la derecha española le reclama a Sánchez que haga, que es
llamémosle dictadura, rompamos todo con ellos. ¿Qué ha pasado con Argentina? Evidentemente Robles también es gobierno de España. Sí, creo que fue un error. Creo y que Borrell también ha sido parte del gobierno de España. Sí. Y es O sea, espera, que pues se puede asumir el error. Lo que te digo es que la consecuencia de lo que le dicen que debería hacer el gobierno, que no es lo mismo que lo haga Borrell, que ya no tiene esa responsabilidad y está saliendo, que lo haga el gobierno, o sea, el ministro de Exteriores, lo que está pidiendo la oposición, es una petición, se puede entender o no. Está pidiendo que el ministro de Asuntos Exteriores diga esto es una dictadura, rompemos todos con ello. Si lo hubiera hecho, Edmundo González nunca habría podido venir a España. Hemos roto relaciones con Argentina sin decir que es una dictadura. Sin decir que es una dictadura. Pero es que no tenemos... y con Argelia. Pero no es un régimen autoritario Argentina. Y con México. A mí Milei me parece un desastre, pero no es un régimen autoritario. Evidente. En un régimen autoritario, si le declaras la guerra política, como le ha declarado efectivamente Álvarez a Milei, es una guerra política entre España y Argentina. Hombre, con consecuencias, porque aquí nos ha importado muchísimo las consecuencias de las empresas españolas. Pero tú sabes perfectamente que no estamos hablando de lo mismo. Lo que quiero decir, y creo que me estás entendiendo, que me trates de desviar con gran habilidad, lo que quiero decir es que si España hiciera lo que la oposición dice que tendría que hacer, Edmundo González no estaría en Madrid ahora, porque España habría dejado... No estoy tan segura, déjame es que terminar. Eso es caer habría, exactamente es que te lo digo. Que quiere Maduro, te lo que digo, es el chantaje. No, es decir, como no podemos pronunciar la palabra dictadura para que él no se enfade, vamos a no enfadar a Maduro. No es una cuestión moral, es una cuestión de estrategia. Que Argentina... Que no ha funcionado, que no ha funcionado. Espera, te estoy diciendo, ha funcionado para traer a Edmundo González, que no es poco. Argentina ha hecho eso que buena parte de la derecha española dice. ¿Y qué ha pasado con Argentina? Que no tiene embajada, que su representación está en manos de Brasil y que tiene un miedo terrible porque tiene 6 opositores allí metidos que está a punto de asaltarlos el régimen porque han roto relaciones, cosa que no pasa con España. Es que no puedes actuar así. Es que yo sí sostengo, me parece bastante objetivo, porque hemos seguido varios gobiernos, que si ahora mismo... Acaba de publicar Cayetana Álvarez de Toledo una imagen en sus redes sociales, una supuesta imagen del momento en el que Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez por lo que se ve en la imagen, comparten la mesa en la que Edmundo González parece estar firmando un documento. Dice Cayetana Álvarez de Toledo, la foto de la extorsión. Extorsionadores, Jorge y Delcy Rodríguez, ella sancionada por la Unión Europea. La víctima, el presidente electo de Venezuela. Lugar, la residencia del embajador en España en Caracas. Criminal. Esto es lo que dice Cayetana Álvarez de Toledo. Hora 25. Aimar Bretos. Tiene que haber sido doloroso que Reinders, ni más ni menos que Reinders, el comisario europeo de justicia Reinders, el hombre al que el PP lleva años remitiéndose para decir, no, es que en Europa están preocupados por la deriva de nuestro Estado de Derecho, el hombre al que el PP pidió incluir como pseudotutor mediador en las negociaciones con el gobierno, ese mismo Reinders, que está a punto de dejar el cargo, ha venido a España hoy, se ha reunido con unos y con otros y va y dice antes de volverse a Bruselas que el plan de regeneración que presentó ayer el gobierno de España va en dirección correcta. Dice que es demasiado pronto para emitir una opinión definitiva hasta que no lo lea entero, pero que, por lo que he podido ver, va en la dirección correcta. Pero ¿cómo nos haces esto, amigo Reinders? Semejante puñalada, semejante traición al PP, que tan buen criterio tenía de ti, casi como referente. ¿Cómo va a ir en buena dirección el plan de regeneración si Feijóo lo ha resumido así esta mañana? Una ofensiva contra jueces, periodistas y medios de comunicación. Lo que usted llama regeneración democrática realmente es un plan de censura. Su concepción bananera del poder no tiene fin. Censura y persecución a quien ose criticarle. No se veía una cosa así desde Franco. ¿Cómo nos haces esto, Reinders? Incluso aunque necesite más tiempo para formarse una opinión completa, ¿cómo no le han saltado las alarmas con lo primero que ha leído? Sí, tan evidente, ¿no? Desde Franco no se veía una cosa igual. Doloroso desengaño. Con la buena estima que tenían de Reinders, Feijóo, Pons y los suyos, ahora sale con estas. Hombre, pero si es que es de sentido común. Reinders lo que hace es que lo que le gusta a Reinders es que hagan lo que han pactado en Bruselas. Y si les suena la música, no sé si alguien se lo habrá traducido, pero supongo que sí, porque Bruselas, eso, como sabemos, funciona rápido y funciona bien. Las cosas que pasan en España, le habrán pasado el plan, lo ha traducido, y la música le suena absolutamente, salvo algunas excepciones que no le sonarán porque no tienen nada que ver, porque hay cosas añadidas, pero el corazón del plan es lo que han aprobado en Bruselas. Y por tanto dice, pues oiga, esto va en la buena dirección porque es lo que nosotros, después de que además les costó, no es una cosa que se hizo en una semana, estuvieron 2 años y pico debatiendo, se lo sabe todo el mundo bastante bien en Bruselas. Mira, ayer escuchábamos a Urtasun y se notaba el conocimiento porque es que le han dado muchísimas vueltas en Bruselas a esto, han llegado a la conclusión de las 7-8 medidas más importantes son las mismas de allí, las claves, lo que
Feijóo y lo que la oposición está diciendo que es un atentado contra la libertad de prensa, en realidad son estas cosas básicas, la publicidad, que se sepa los dueños, que se limite la publicidad institucional, que no pueda tener que un medio no pueda vivir absolutamente de la publicidad institucional, que se controle, en fin, transparencia, pues es lo que pone en el acuerdo de Bruselas, que por cierto firmó el PP. Con lo cual va a tener serias dificultades. Por una cosa es hacer un discurso como el de hoy de Feijóo, y otra cosa es cuando llegue punto por punto, va a tener serias dificultades el PP en decir, esto no lo voto. Si es igual que lo que votó en Bruselas, va a ser un poco difícil. Juliana. Bueno, yo creo que en Bruselas han acabado esta última legislatura un poco hasta aquí arriba de la continua traslación de los asuntos del debate político interno español a Bruselas de una forma, a mi entender, abusiva y inédita, ¿no? En el sentido, o al menos no replicada con la misma intensidad en los otros países. Es evidente que algunos debates nacionales, políticos nacionales, acaban llegando también a Bruselas, pero se ha llegado a Bruselas a acuñar una expresión que utilizan los funcionarios, los otros funcionarios de la administración europea, que es cuando dicen, esto es un debate hispano-español. Cuando dicen un debate hispano-español, es decir, ellos que se están peleando y en lugar de pelearse en Madrid o en Barcelona o en Málaga, han venido aquí a Bruselas a pelearse. Y esto ha sido un continuo. Yo creo que Reinders, significativo que haya dicho esto, pobre hombre, que ha acabado un poco mareado, quizás hoy lo ha dicho ya producto del mareo, es decir, oye, déjame tranquilo, y esto va en la buena dirección y adiós. Pero no sé, esta próxima legislatura si será lo mismo, si volverá a ocurrir lo mismo, porque quedaos con esta idea, ellos sonríen, dicen, esto es un debate hispano-español. Valentina. Bueno, lo dicen esto de los hispano-españoles y de los franco-franceses, de casi todos los países. Con más frecuencia los nuestros, que han creado un género característico. Siempre en la Unión Europea se ven debates que intentamos refugiarnos en esa cosa que llamamos Bruselas, como si nosotros no fuésemos parte de la Unión Europea. Cuando dicen, es que esto viene de Europa, como si Europa no fuésemos nosotros, ¿no? Y es una cosa. Y dicho esto, el Reglamento Europeo de Libertad de Medios, en el que se basa este plan de regeneración democrática, está publicado en el BOE español desde el 17 de abril del año 2024. Es decir, ya es de transposición directa en España, no es una cosa que... Entonces, lógicamente, cuando Reinders lee, no hace falta leer que le manden un informe, lee los periódicos y lo que ve, lo que se dice es que quiere fortalecer la transparencia, la pluralidad y la responsabilidad de nuestro ecosistema informativo. Es imposible estar en contra de eso cuando uno se ha leído el reglamento. Efectivamente, sí. El detalle está en cómo se van a hacer las medidas, que es lo que no sabemos ninguno, es parte de... Tampoco los que han dicho que esto es una censura terrorífica, no saben cómo se va a hacer esa censura. No creas que estoy intentando decir lo que no digo. Que sí, digo, pero que a mí me sorprende cómo saben ya cómo va... Como la gente que está calculando, por cierto, hoy en el debate de esta mañana, la gente, porque hay medios que lo están calculando, está calculando ya cuánto le va a costar a cada andaluz la reforma de financiación catalana. Digo, ¿cómo lo saben? O sea, que es que vamos 100 pasos por delante. O sea, ya saben cómo va a censurar Sánchez. Sí, tú y yo no lo sabemos. Yo me la leí ayer con detalle y no está nada claro cómo van a ejecutar esas reformas de las leyes. Pero es lógico que hagas preguntas, porque lo que tiene, lo que implica es un terrible, montón de cambios en las medidas, y lo que lleva es a que, como todos sabemos, o sea, aquí hay un primer factor, que es que sabemos que no tienen mayoría parlamentaria para poder llevarlo a cabo, que es lo primero de todos, que esto es algo a lo que Reinders ni siquiera quiere entrar en esto. Dos, la grandilocuencia del título, ¿no? O sea, plan de regeneración democrática. O sea, no somos capaces de llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados para transformar una ley y vamos a regenerar la democracia entera, toda. O sea, 45 años. Ostras, esto va a ser más complicado que sacar la ley Hablando de amnistía, de leyes no tramitadas, en este caso, la reforma que planteaba ayer Sumar para regular los alquileres de temporada y evitar el uso fraudulento que se hace de ellos. Esa reforma la registró Sumar, pero realmente la había impulsado el Sindicato de Inquilinos. Bueno, esta organización ha convocado esta tarde una concentración frente a la sede de Junts en Barcelona.
Porque Junts es el partido que a última hora cambió de voto, como nos contaba anoche aquí Rejón, cabreadísimo. Junts cambió de la abstención al no y tumbó ya ni siquiera el hecho de que se pueda empezar a tramitar este asunto. Los gritos estos que oíamos frente a la sede de Junts era Míriam Nogueras desahucia inquilinos. Hoy el gobierno ha intentado restarle importancia a este nuevo desplante parlamentario de Junts. Está intentando el PSOE que no le salpique esto, el fuego cruzado entre Junts y Esquerra. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. El movimiento de Junts ha marcado hoy el pleno del Congreso. Señor Rufián, muy rápido. Junts per Catalunya es quien manda en este Congreso. En los pasillos. Para Feijóo, sí. Y en el hemiciclo. O compleixen els acords o derrotas parlamentarias. De nuevo aviso de los de Junts al gobierno, que dice que si no hay acuerdos lo que tendrán son derrotas parlamentarias como la que provocaron ayer. Dice Puigdemont que perderles el respeto es el camino más directo al fracaso. Junts tiene que decidir si toma el camino del futuro y de la construcción, del avance o del bloqueo. En el gobierno, Yolanda Díaz pide altura de miras. Esto es la democracia, no queremos mayorías absolutas. Pero asume que son consecuencias de la aritmética parlamentaria. Lo que creen en el Ejecutivo es que Junts no ha terminado de digerir la investidura de Illa, ni tampoco el acuerdo de financiación con Esquerra, y de ahí ese discurso incendiario. Aún así, el diálogo no se ha roto y creen además que la cosa se reconducirá después de celebrar su congreso a finales de octubre. Seguir así 3 años, dicen fuentes del gobierno, sería un suicidio político. El presidente, sin entrar al enfrentamiento entre los independentistas, se ha limitado a repetir hoy que este es el gobierno del acuerdo y del diálogo. Quedan 3 años de legislatura, hay gobierno para largo. Y que la intención es agotar la legislatura. Legislatura en la que, en todo apunta, volveremos a ver tableros de votación en el Congreso con la misma suma que ayer. Los escaños de PP y Vox en el mismo color que los 7 diputados de Junts. Todo apunta a lo que sea, que lo seguiremos viendo. Hoy lo ha advertido Rufián. Hay un fantasma que recorre este hemiciclo, es el fantasma de la derecha y de la otra derecha. Un bloque nuevo que se está conformando, PP, Vox y Junts. ¿Se está conformando ese bloque realmente, Juliana? Yo creo que lo que se está conformando otra cosa, a mi modo de ver. Si nos fijamos bien, la semana pasada el Partido Nacionalista Vasco propició una derrota parlamentaria del gobierno que ha tenido fuerte alcance en la opinión pública, de tal forma que, fijaos, hoy esto ha quedado en una letra pequeña, hoy has citado esa votación en el Senado, de la moción del PP en el Senado, que se ha aprobado porque el PP además tiene mayoría absoluta, ¿no? Pero el PNV ha dicho que no participaba en la votación. Y además, con otro dato, Junts ha participado y ha votado a favor. En el Congreso, la semana pasada, Junts no votó porque se fueron a Barcelona a la celebración de la Diada y no estaban, cuando se votó no estaban ausentes, pero porque tenían un compromiso en Barcelona. Entonces, la semana pasada, el PNV emite un voto que deja al gobierno en minoría. Esta semana, pasados 7 días, Junts emite un voto y además, digamos, después de haber hecho creer por la mañana en declaraciones públicas de que iba a abstenerse, y provocan otra derrota del gobierno. PNV, evidentemente, en la lógica que hoy hemos visto en el Senado, decir, oye, cuidado que esto ha tenido, la onda de impacto ha sido fuerte. Ayer votó a favor del proyecto de ley. Yo no sé si el entusiasmo o el nivel de acuerdo del PNV por ese proyecto de ley era muy elevado. Sospechamos que no. Tiendo a creer de que no, pero ayer consideró prudente para su posición no emitir otro voto contrario al gobierno. Entonces, quizás aquí lo que se está formando es una especie de tándem, que es una semana tú, la otra semana yo, o dentro de 15 días tú y luego ya vendré yo. ¿Y para hacer caer al gobierno? No. Para hacer caer al gobierno haría falta una moción de censura. No. Para ir generando una nueva dinámica política. Y se incorporan ahora 25 los oyentes de Carrusel Deportivo que han estado escuchando la derrota cruel, inesperada del último minuto del Girona ante el PSG. Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, qué cruel es el deporte a veces, y la vida en general. Ha hecho un buen partido el Girona, ha aguantado muy bien las acometidas del Paris Saint-Germain. Gazzaniga, el portero, ha sido uno de los mejores del Girona, pero en el último suspiro del partido, un centro chute de Nuno Méndez desde la izquierda, se le ha pasado por debajo las piernas. Estaba en la línea de gol el portero y le ha pasado el balón, se ha quedado hundido. Los compañeros le han intentado animar, ya no había tiempo para más. Y con ese
solitario gol ha ganado el Paris Saint-Germain. Así que victoria para los de Luis Enrique, derrota para el Girona, que para debutar en la Champions la verdad que ha dado una muy buena imagen. Destacar también el empate a 0 sin goles entre el Manchester City y el Inter de Milán. No ha habido goles en ese otro gran partido de la jornada. Ha habido partido de Liga que estaba aplazado de la jornada 3. Ayer jugó Turreal adelantándose a la jornada 7. Hoy ha jugado el Betis, que le ha ganado 2-1 al Getafe. Y te cuento que en el larguero va a estar también luego Juan Antonio Samaranch, el hijo del mítico Juan Antonio Samaranch, que se presenta a las elecciones a la presidencia del COI. Nos gustaría que algún día Madrid tuviese Juegos Olímpicos y tal vez ayudase que Juan Antonio Samaranch estuviese en el COI de presidente. Ojalá, Manu, hasta luego. Adiós. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, ropa que nos proteja de la lluvia, pero no un día lluvioso en todo momento, sino chubascos. De hecho, noche de tormentas en la Comunidad de Madrid, no generales, aisladas, pero algunas fuertes, y también en provincias de Castilla-La Mancha como Cuenca, Guadalajara y Albacete. Igualmente tormentas como las últimas horas en la Comunidad Valenciana y en el sur de Cataluña, en la provincia de Tarragona y sur de Barcelona. Chubascos que, como las últimas horas, pueden dejar mucha agua en poco tiempo, y mañana se van a extender ya a cualquier punto de la península, menos el litoral de Galicia y el Cantábrico, pero en el resto cuidado porque, insistimos, durante poco rato, pero pueden ir acompañadas esas tormentas de lluvia torrencial y granizo. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos. El nuevo presidente catalán, Salvador Illa, ha completado hoy la normalización de las relaciones de la Generalitat con las instituciones del Estado, con el resto de las instituciones del Estado, porque la Generalitat también lo es. Y Illa ha ido a la Zarzuela, allí lo ha recibido el rey Felipe VI. Es la primera vez en casi una década que vemos a un presidente de la Generalitat en la Zarzuela. Había mucha expectación por la imagen. Han ido muchos más fotógrafos de lo que es normal cuando el rey recibe a un presidente autonómico, hasta el punto de que el rey ha bromeado con Salvador Illa. Ha dicho, esto no es habitual, ¿eh? Tras esa reunión, Illa ha acudido ya por la tarde a la sede de la Generalitat en Madrid y allí ha hecho esta reflexión. Esta es la Cataluña que ha vuelto, una Cataluña esperanzada, una Cataluña optimista, una Cataluña implicada seriamente en la mejora de España, y una Cataluña con la vista puesta en una Europa de horizonte federal. Hay una realidad histórica incuestionable. Cataluña y España han avanzado más cuando han compartido esperanzas y han alcanzado sus mejores momentos cuando han compartido optimismo. La relevancia de este mensaje de Illa tras reunirse con el rey, y más o menos a la misma hora, en simultáneo, mientras Illa estaba diciendo esto, el expresidente Puigdemont estaba publicando uno de estos mensajes advertencia al PSOE muy largos que suele publicar él, y en el de hoy ha insistido en la idea de me faltáis al respeto, no contaréis con mis 7 votos. Decía antes Juliana, Carlos Cue, que se está creando una nueva dinámica en la que a veces Junts, a veces el PNV se encargan de generar una sensación. Sí, yo te estaba escuchando con interés, Enrique. Yo creo que a mí esta semana me ha dejado justo una reflexión, creo que bastante diferente, y hablando sobre todo con mucha gente del PNV. El PNV efectivamente le hizo perder una votación al gobierno con Venezuela. Creo que el tema es muy importante. El PNV mide mucho sus votaciones y el contenido. Y Venezuela para el PNV no es cualquier cosa, es especialmente simbólico por lo que significa Venezuela para el propio exilio, para las relaciones de migración, pero también, sobre todo, para la historia del PNV. Venezuela es un país muy importante para la propia historia del PNV, que si la gente no lo recuerda, es un partido que sufrió mucho exilio, que tuvieron el gobierno en el exilio, en fin, y Venezuela es relevante para eso. Y creo que ha influido mucho a algunas personas de dirigentes del PNV nacidos en Venezuela, incluso han tenido su influencia en esa votación. Y a mí lo que me llama la atención, en sentido, creo, no sé si contrario, pero distinto al que tú lo ves, es que lo que ha pasado justo después de esa votación es que el PNV se ha dedicado toda la semana a intentar decirle a todo el mundo, por todos los canales posibles, oiga, yo no estoy con el PP. Yo hablé con dirigentes del PNV esta semana para hacer la crónica del domingo, y lo decían con firmeza absoluta, con además insisten en distinguir, no con el PP, porque el PNV se ha entendido con el PP en la historia de España varias veces, con este PP, y recordaban un dato que me parece muy significativo, que es que el mismo día que estaban votando con Venezuela, con el PP en Venezuela, el PP votó en contra de la transferencia de la Guardia Civil a Navarra, que es una cosa troncal para el PNV, que ha negociado también ellos y que están en ello, pero que además Aznar, para ver la diferencia de este PP con el PP anterior, Aznar en el año 2000 negoció y firmó con UPN y nunca se hizo.
Y ahora, 24 años después, el PP vota en contra. Quiero decir que a mí me parece muy relevante, y termino, que la opinión pública del País Vasco está tan anti-PP y el miedo que tiene el PNV a que Bildu le coma la tostada y le apriete y le empuje hacia estar asimilado con el PP, que han tenido que reaccionar para decir, no, nosotros no. Lo de Junts es otra historia, es más complejo, y tú lo conoces mejor que yo, y todo el proceso y tal. Pero pensar que el PNV está en este momento teniendo un acercamiento al PP, a mí me parece que es no darse cuenta de cómo está la opinión pública del País Vasco con este PP, que está muy lejos. Venga, por alusiones, Juliana y Martínez Ferro. Yo he dicho antes que el tándem, el posible tándem, digo posible tándem partiendo de una base de que entre Junts y el PNV vuelve a haber una relación de cooperación. Las relaciones orgánicas entre ambas formaciones políticas se habían interrumpido después de octubre del 17 y se han reanudado. O sea, por lo tanto, ellos están formalmente perfectamente comunicados, ¿no? No he dicho que provocar la caída del gobierno, para esto sería necesaria una moción de censura. He dicho generar una nueva dinámica política que creo que en parte ya se ha generado. Lo diré por lo siguiente. Yo creo que hace 10 días aproximadamente el presidente del gobierno cometió un error cuando ante el Comité Federal del PSOE dice voy a gobernar incluso sin el poder legislativo. En las actuales circunstancias yo creo que esa afirmación es desafortunada y pienso que políticamente equivocada. ¿Por qué? Porque lo que va a tener como primer efecto es de que alguien te quiera demostrar de que es muy difícil gobernar sin el poder legislativo, y la manera de demostrártelo es hacerte perder votaciones, que creo que es lo que ha ocurrido. En lo que respecta al PNV, pienso que lo que ha ocurrido cuando tú provocas una detonación, escuchas y ves si empiezan a caer muchas más piedras de las que tú calculabas, que creo que es lo que ha pasado. Porque está la opinión pública del País Vasco ahí. Entonces, claro, ellos tienen a Bildu cerca, mucho, están gobernando en coalición con el Partido Socialista. Bueno, y Junts es una situación distinta, efectivamente. El conde de Montecristo se está en estos momentos vengando porque no ha conseguido la presidencia de la Generalitat. ¿Quiere decir que habrá una coordinación absoluta entre los dos? No. Pero creo que han empezado a haber unos movimientos que antes no existían. Esto es lo que quiero decir, que creo que se está poniendo en marcha una nueva dinámica política. ¿Dónde conduce? En estos momentos no lo sé, pero la veo. Valentina. Sí, la aritmética parlamentaria es verdad que es muy variable en todos los sentidos. O sea, no se puede decir y los bloques se disuelven. O sea, hoy ha habido una votación del plan de inmigración del Partido Popular y el Partido Popular ha votado solo. No ha votado ni Junts, ni PNV, ni nadie con él. Y la Agencia de la Energía que ha presentado Sumar, pues el PSOE le ha votado en contra. O sea, el PSOE y Sumar no están votando conjuntamente en un montón de votaciones, como hemos visto en política exterior y en un montón en donde si la votación es por puntos además, pues votan unos puntos unos y otros puntos no los votan otros. O sea, yo creo que lo que sí se está poniendo de manifiesto es lo que hablábamos al principio de esta legislatura, de que había un pacto de investidura, pero no un pacto de legislatura, es evidente. Eso significa ganar todas las votaciones todo el rato. El error de Sánchez del otro día, intentar ningunear al Parlamento en un afán de hay gobierno para rato, haya presupuestos o haya apoyo, al cambio de hoy de somos un gobierno de diálogo y de acuerdo. Pero ¿qué diálogo y qué acuerdo si lo único que se está contabilizando son las derrotas parlamentarias que estás acumulando, ¿no? Eso es lo difícil que vamos a tener la legislatura para poder sacar adelante ningún proyecto que quiera hacer. Por cierto, hablabas de inmigración y del Partido Popular. Mañana Alberto Núñez Feijóo se va a Italia a reunirse con Giorgia Meloni, con la primera ministra Giorgia Meloni, de extrema derecha, para aprender
de sus recetas en cuanto a inmigración. La receta principal, la propuesta estrella de Giorgia Meloni se va a empezar a aplicar dentro de 2 semanas, que es coger a los inmigrantes en el agua y llevarlos a fuera de la Unión Europea, a Albania, unos centros de atención que se van a crear allí en Albania. Está Feijóo haciendo una gira por distintos países, Grecia, Italia, ha anunciado 2 países más, que todavía no ha concretado, para ir aprendiendo acerca de lo que él llama recetas de éxito en la gestión de la inmigración. Sobre la inmigración, me gustaría ampliar con vosotros la reflexión que desplegaba Javois al inicio del tramo de las 10, es el dato del CIS que hemos conocido hoy, muy significativo, ¿no? La inmigración es ya el primer problema para los españoles, por encima del paro, de la economía y de la vivienda. Eso cuando se les pregunta en genérico, ¿cuál es el principal problema de España? El primero ya es la inmigración. Cuando la pregunta se afina y se le dice, ¿y para usted, cuál es el problema que más le afecta? Ya la cosa cambia muchísimo y la inmigración pasa a un quinto lugar. Yo quiero preguntaros hasta qué punto estamos ante una preocupación inducida por la presión político-mediática, o es realmente una preocupación genuina que la izquierda haría mal en desdeñar. ¿Cómo lo veis? Yo creo, evidentemente, desdeñar un problema así, cuando tiene tanta significación, es ridículo. Creo que la izquierda tiene que hacer un discurso sobre inmigración. Creo que, de hecho, se está haciendo. Creo que por parte del gobierno están pasando cosas interesantes. Sánchez lleva aproximadamente un mes y medio, porque evidentemente él habrá visto estos datos y cosas parecidas. Lleva como un mes y medio haciendo un discurso sobre inmigración bastante novedoso, sobre la bondad de la inmigración desde el punto de vista económico. Creo que se está trabajando ahí y creo que las izquierdas europeas, no todas están haciendo lo mismo, harían bien en trabajar eso. Pero es tan evidente ese dato, esa diferencia entre esos dos datos. Canta tanto que cuando le preguntas a la gente si realmente a usted le afecta la inmigración, dice no. Pero es que claro, si uno está escuchando en las televisiones todo el día y escuchando a los 2 grandes referentes políticos de la derecha, porque antes era Vox, pero ahora es Vox y el PP, los dos, todo el día diciéndole que esto es un problemón, al final la gente, pues la política, una de las grandes responsabilidades de la política es que influye sobre la gente y crea marcos de pensamiento. Y que acaba convenciendo a la gente de que hay un problema donde a lo mejor no lo hay. Nosotros dábamos esta semana unos datos que son demoledores, que son los datos de verdad, que es los datos que se manejan oficiales sobre, por ejemplo, la vinculación de inmigración con la delincuencia, que es una de las cosas que intenta Vox y en la que está entrando el PP. Porque Feijóo, yo de verdad que conozco a Feijóo hace muchísimos años, no doy crédito de algunas de las cosas, no dejo de decirlo porque me quiero seguir sorprendiendo, no me quiero acostumbrar porque conozco al Feijóo de otros años, un señor que es gallego, que como Rajoy ha reivindicado toda la vida la inmigración, que se ha dedicado a viajar, porque yo he viajado con él a Argentina, con Feijóo, y toda la vida haciendo unos discursos sobre la inmigración y tal, y el otro día escucharle hablar de que tenemos que tener seguridad y que ojo con los inmigrantes y la seguridad, y para la palabra seguridad y la palabra inmigración, bueno, pues los datos oficiales demuestran que ha habido efectivamente un crecimiento de inmigración en los últimos años significativo, de hasta 3 puntos del porcentaje de inmigración, y el delito está parado y si no bajando en España, con lo cual es absolutamente falso. La idea demostrable con datos. Hay un sociólogo en el artículo que escribía el otro día Juana Viúdez, que era muy bueno. Un sociólogo decía, bueno, es que esto es como, en realidad es como una idea zombie. Por mucho que la matas, que la contraargumentas y que demuestran que no es así, permanece viva. Da igual todos los datos que ofrezcas, si en la televisión, como decía antes Javois, o en redes sociales, que es mucho más bestia que la televisión muchas veces, te están ofreciendo imágenes falsas en la mayoría de los casos, de otro país que no es España, de unos inmigrantes o unos extranjeros apaleando a una persona y te crees que eso está pasando en Tarragona, pues acabas creyendo que es un gran problema, pero es una gran falacia. Martínez Ferro, preocupación genuina, preocupación inducida. Yo creo que haríamos muy mal en menospreciar el problema. Es verdad que vosotros sois periodistas los 3 y yo no lo soy, y vosotros diréis si los medios de comunicación son capaces de hacer noticias de algo que no es real. Hay una preocupación real porque hay algo que se está viendo desde el año pasado a en Canarias ha sido un 153% más de llegadas de inmigración irregular y un 123, son datos del país, en Ceuta y en Melilla. Yo creo que más en Ceuta, pero en la frontera con Marruecos. Además de esto, creo que es importantísimo
ver lo que está pasando en toda la Unión Europea. No es lo mismo lo que pasaba en el año 2000, no es lo mismo la inmigración que llegaba a España en el año 2000 y 2005, que fíjate que recibimos una cantidad de inmigración enorme en esa primera oleada. Parte de los 5 primeros millones de inmigrantes que recibimos fue en ese principio de los 2000, pero es que un gobierno socialdemócrata alemán ha cerrado las fronteras precisamente por este problema, y a Meloni la va a ir a ver Feijóo en una gira que está... Pero te corrijo, no ha cerrado las fronteras por este problema. Ha cerrado las fronteras porque tiene un problema político de que la gente ha comprado eso. Eso sería tu interpretación, pero eso es una interpretación. De fronteras, no tiene un problema de fronteras, lo que tiene es un problema de respuesta. De que la gente y se de lo ha hecho, creído, el que lo ha hecho es un gobierno socialdemócrata, y en el 2015 un gobierno de la CDU, que es de centro derecha, como Merkel, tuvo una política completamente contraria de puertas abiertas. Quiero decir, haríamos mal, y creo que es lo importante y lo interesante de todo esto, en dejar, en ideologizar de una manera tan contundente un problema tan serio. Pero si no es porque lo estamos son viendo. Los datos. No, sí, pero es que es una diferencia entre los datos y la percepción. Los datos son los que nos da el CIS, ¿no? Luego podríamos entrar en si los datos son buenos o malos. No, el dato real de lo que está pasando, de los datos objetivos sobre la inseguridad en España, sobre los problemas y en la percepción. Hay una diferencia tan brutal que solo puede explicarse por política y medios. De la seguridad. Estoy hablando de la inmigración. No la ligues con la seguridad, que no estoy hablando de eso. Estoy hablando simplemente de la inmigración. ¿Por qué es un problema la inmigración si no es por eso? Bueno, porque no puedes tener los centros de menores al 153% sin ser capaz de poder darles una vida digna. Porque los inmigrantes no simplemente tienes que adoptarlos y tienes que integrarlos aquí, tienes que darles unas condiciones de vida. No hay otro problema que no es un tema de inseguridad. La inmigración como concepto es un problema. No, la inmigración como gente que llega y que tú no eres capaz de integrar en tu país y de darle respuesta para que pueda, por ejemplo, trabajar, para que pueda formarse, para que pueda vivir dignamente, de la misma manera que vivimos nosotros. Yo creo que hay una mezcla, o sea, por un lado hay unos datos de la realidad, que los flujos migratorios se están incrementando, pero eso no debe sorprender a nadie si tiene una mínima noción de cómo está funcionando en estos momentos el mundo, ¿no? Y van a seguir aumentando, a menos que los países del sur de Europa se dediquen a liquidar gente, a matarlos. Como eso no, seamos claros. O sea, esto si la tentación es hablar duro, al final tendremos al final nos enviamos inmigrantes y ya no los hacemos. No es verdad. Eso es como pensar. A ver, uno a uno, por favor. Por favor, uno a uno, y ahora la palabra la tenía Enrique. Si alguien realmente quiere proponer, estos señores hay que liquidarlos, y si no siguen avanzando por el mar, que los barcos de guerra españoles disparen. Y abajo. Bueno, ya ha habido gente en Italia. Hay alguien que en Italia lo ha propuesto. Alguien ha llegado a sugerir. En España en Italia, en algunos momentos. En fin. Entonces, el problema de fondo existe. Pero también existen otras cosas. Existe, por ejemplo, que va a haber elecciones presidenciales en Estados Unidos en el 5 de noviembre. Y que uno de los grandes telones de fondo del debate en estas elecciones es también allí la cuestión de la inmigración. ¿Qué pasó en agosto? En agosto se producen unos disturbios en el Reino Unido, a consecuencia de un asesinato en el que se ve implicado el hijo de unos inmigrantes. Empieza a haber disturbios serios que llevaron de cráneo a un nuevo gobierno recién estrenado del Partido Laborista. Desde la red X, antes Twitter, que sigue siendo, pese a su visible degradación, uno de los principales foros mundiales de debate político y debate social, el subpropietario, que se ha convertido de facto en el principal animador de la campaña de Donald Trump, viene a sustituir al vicepresidente, alentó públicamente el estallido de una guerra civil en el Reino Unido. Esto es muy serio, esto es muy gordo, O sea, un plutócrata, un tipo que envía gente al espacio y esparce basura en la Tierra, animando a que estalle una guerra civil en el Reino Unido. A propósito, ¿qué pretendía? Bueno, pretendía era hinchar el globo, y lo que pretendía, teniendo en cuenta la comunicación que existe, cultural, mediática, entre lo que ocurre en el Reino Unido y en Estados Unidos, es reforzar el telón de fondo. Y eso, a su vez, empieza a recorrer Europa.
Hubo unos días, quizá algunas de las personas que nos están escuchando estaban de vacaciones, hubo un asesinato a mitad de agosto en España, en Toledo. Seguir la red en aquellos días era escalofriante, literalmente escalofriante. ¿Por qué? Porque empezaba a haber un cierto número de personas con capacidad de reproducir sus mensajes, y porque además los algoritmos de la red los estaban alimentando, que estaban literalmente deseando que el autor de aquel asesinato fuese un inmigrante. ¿Para qué? Para que en España se reprodujesen los incidentes, los disturbios que se habían estallado en el Reino Unido. Estuvimos a 5 minutos de esto, a 5 minutos. Entonces, por lo tanto, sí, efectivamente hay una realidad, hay unas cifras, hay unas dinámicas que no se pueden soslayar, y a su vez hay una poderosísima campaña de agitación que en estos momentos tiene como epicentro la campaña electoral en Estados Unidos. Pero además hay otro elemento, yo creo que... Fugaz, Carlos. Fugaz. Hay otro elemento muy importante, es que no solo van a seguir viniendo, es que necesitamos que sigan viniendo, que es lo que le cuesta mucho, evidentemente, a la izquierda meter el discurso. Sánchez lo está intentando, pero cuesta porque es mucho más fácil el discurso del odio que pero es que la realidad de cualquier persona que estudie demografía es que ni es odio, ni imprescindible no odio, pero si lo que necesitamos que sigan es un llegando plan millones y un acuerdo de inmigrantes. nacional. Esto es lo que se necesita, y un plan real, y no que Sánchez se vaya a Mauritania y a Senegal y que haya vuelto sin nada, sin arreglar absolutamente nada. Eso es lo que tenemos. A día de hoy no hay un plan. Oye, tenemos el plan de regeneración democrática, lo han hecho en un cuarto de hora. No han sido capaces de presentar un plan real. Llegados a este punto, dejadme que os cuente un par de cosas más de este miércoles. Uno, en La Rioja, un diputado del PP, médico de profesión, ojo, ha llamado comadrejas a las mareas y las plataformas que defienden la sanidad pública. Ayer, la plataforma de defensa de la sanidad pública allí en La Rioja se concentró delante de la sede del gobierno autonómico para protestar contra la gestión de este ejecutivo, sobre todo contra la decisión del gobierno del PP de externalizar las operaciones quirúrgicas de 6 especialidades. Bueno, ayer hubo esa concentración, y hoy en el Parlamento Regional este diputado del PP ha querido darle ánimos a la consejera de Salud de su partido, y lo ha hecho llamando eso, comadrejas a las mareas. Alberto Olarte se llama. Y fíjese que ahora que reduce la lista de espera, aparecen otra vez las plataformas y las mareas en esas pancartas. Las comadrejas salen de los agujeros para dar otra vez guerra, porque son simplemente voceros. O sea, que les haga poco caso porque son pocos y mal avenidos. Pero vuelven a salir las comadrejas de los agujeros. La ministra de Sanidad, Mónica García, le ha contestado, ella también es médico, y le ha contestado: frente a quienes esquilman nuestra sanidad pública y desprecian a sus profesionales, yo también soy comadreja, que es un hashtag que se está moviendo, lo está moviendo la marea blanca de La Rioja. Y una cosa más, hoy ha sido durísima la sesión del juicio a Dominique Pelicot en Francia. La mujer de este hombre, la víctima de las violaciones, ha declarado ante el tribunal, se ha enfrentado a los abogados de los hombres que la violaron, les ha dicho: me siento humillada por ustedes. Dice, están obligando a demostrar que no di mi consentimiento, que estaba inconsciente en todo momento. Les ha dicho: tengo la sensación de que la culpable soy yo y que estos 50 son las víctimas. Alejandro Becerra. Giselle Pelicot ha vuelto a escuchar hoy, como ha hecho ya otras tantas veces, el testimonio de uno de los acusados en el macrojuicio contra su marido y otros 50 hombres. El primero acusado de drogarla para que los otros la violaran una vez estaba inconsciente. Como tantas mañanas, primero no ha dicho nada, ha estado en silencio. Pero por la tarde ese silencio se ha quebrado. La sala tenía previsto proyectar las fotos y vídeos de las violaciones a las que le sometió su marido durante 10 años, pero Pelicot se ha negado a que se muestren en una sala anexa donde estaban sus hijos. Son pruebas de las violaciones que he sufrido, son insoportables, ha dicho. Al final se han mostrado 27 fotografías, 27 imágenes en las que se intuye cómo fueron esos 10 años de horror. Son fotos que se tomaron cuando ella estaba drogada o semi-inconsciente, fotos robadas por su marido en posiciones sexuales. Entonces, una de las defensas de los acusados durante el interrogatorio apunta: está perfectamente despierta, en algunas se la ve sonreír. Y ahí Giselle estalla. En ningún momento di mi consentimiento al señor Pelicot ni a estos hombres que están detrás de mí. ¿En qué momento un hombre decide por su mujer? Desde que llegué a esta sala de audiencias me siento humillada. Me han llamado alcohólica, cómplice del señor Pelicot. He oído de todo. Se necesita un grado de paciencia muy alto para soportar todo lo que tengo que escuchar. Obligada a responder sobre qué es consentimiento o no,
A recordar lo vivido con todo lujo de detalles, con la profunda huella psicológica que deja eso en las víctimas, ella que eligió que el juicio fuera público para que la vergüenza cayera como una losa sobre sus agresores y no al revés, lo último que ha tenido que escuchar es a uno de los abogados cuestionando si una violación es tal dependiendo de lo que dure. ¿Es la violación una cuestión de tiempo? 3 minutos, 1 hora. No importa cuánto tiempo pasaron, vinieron a violarme. Y después ha llegado la indignación. Tengo la sensación de que la culpable soy yo y que los 50 de detrás son las víctimas. Y ahí detrás estaban los acusados. Dice la prensa francesa que uno de ellos se ha removido en su asiento y se ha levantado. Le ha reprochado el tono a la víctima. Entonces, Giselle Pelicó ha vuelto a alzar la voz. Me parece insultante y entiendo que las víctimas de violación no denuncien porque tienen que pasar un examen humillante. Después se ha girado y ha mirado fijamente a la cara a sus agresores. Pelicó ha dejado una frase, otra más, flotando en el aire. Para mí, han cometido una violación, no una agresión. No son escenas de sexo, es una violación. No hay perdón. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Está muy bien que el gobierno proponga algunas cosas concretas, como acabar con el delito de la ofensa religiosa. Ya explicó el humorista británico Mr. Bean en la Cámara de los Lores que uno elige las ideas que defiende y no basta creer en ellas para quedar por eso protegido contra la crítica o incluso contra la burla. Lo que pueden exigir las personas religiosas, por ejemplo, es respeto a su propia libertad de expresión. Está muy bien que el gobierno transponga rápidamente la directiva europea para obligar a los medios de comunicación de todo tipo a declarar quiénes son sus propietarios y cuánta publicidad oficial reciben. Es más dudoso que la regulación del secreto profesional de los periodistas no acabe restringiendo el uso de ese instrumento imprescindible para el buen periodismo. Ya decía un famoso profesional, también británico, que cada vez que su gobierno legislaba contra la prensa amarilla, el que acababa perjudicado era el Financial Times o The Guardian. En términos generales es dudoso que España necesite un plan de regeneración así en bruto, sino cambios concretos que solucionen algunos problemas concretos. Y en términos generales es posible que lo que España necesite más urgentemente es que la justicia tenga medios para no funcionar de la manera tan peligrosamente lenta como hace, o que la sanidad tenga suficientes profesionales para acabar con las listas de esperas, o que la escuela pública y la concertada tengan menos diferencias en cuanto a la procedencia económica de su alumnado, o que nadie escape a sus obligaciones fiscales, o que el Congreso debata y enmienda más leyes y menos decretos leyes. Punto y 25. Antes de irnos, dejadme anunciar brevemente 2 cosas. La primera, el lunes que viene estaremos en Bilbao, a partir de las 10 de la noche en el auditorio del Museo Guggenheim. Esperamos allí a todos los oyentes de Bilbao. Y la segunda, este viernes estrenamos la segunda temporada de La Cena de los Idiotes. Como siempre, como todos los viernes, a las 9:08 en Canarias, la cena de la cena de los idiotes en la SER y en todas las plataformas de podcast. Manu, ¿qué dices tú? Pues además de lo que te he contado del 1-0 del Paris Saint-Germain al Girona, enseguida las previas de los partidos de mañana. Mañana hay turno para el Barça y para el Atlético de Madrid. Mañana hay carrusel de nuevo con Dani Garrido. Así que resaca ahora mismo análisis del Paris Saint-Germain 1, Girona 0, previas de los partidos del Atlético y del Barça. Y ya te decía antes, Juan Antonio Samaranch, candidato a la presidencia del COI, en directo enseguida con nosotros en el larguero. Valentina Martínez Cerro, Carlos Cué, Enrique Juliana. Un abrazo, amigos. Hasta pronto, gracias. Manu, todo tuyo. Adiós, Aimar. Arranca el larguero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.